en nuestra enseñanza, donde estamos viendo la gloria maravillosa de la iglesia. Hace algunas semanas atrás estuvimos hablando del peligro de la idolatría. ¿Cuántos vinieron ese domingo y escucharon? Y a la luz de la palabra nos dimos cuenta de una realidad innegable, como lo dice Juan Calvino, que el ser humano, el corazón, dice el más específico, el corazón del ser humano es una máquina de crear ídolos. Porque cuando hablamos de idolatría, la gente al tiro se hace la imagen de los santitos y la virgencita. Eso nomás no es idolatría. Todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón, en tu vida, es idolatría. Y eso lo analizamos y lo vimos. Después de eso, la semana siguiente estuvimos hablando del peligro del antinomianismo. Del legalismo, perdón. Hablamos primero del legalismo. ¿Y qué dijimos que era el legalismo? El legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de obras. Y no descansar en la salvación que el Señor nos ha dado en la cruz del Calvario. Entonces dijimos que el que ora más se cree superior y mejor que el que no ora. Y el que ayuna se cree superior al que no ayuna, porque él tiene una mente legalista y cree que de esa forma está agradando a Dios. Luego, la siguiente semana, hablamos del antinomianismo, aquella gente que dice, si el Señor vino a abolir las leyes, ahora yo no tengo que cumplir las leyes. Pero la verdad que eso es un error garrafal, porque el no matarás, el no robarás, el no adulterarás sigue teniendo vigencia el día de hoy. Así que todo aquel que se crea un buen cristiano tiene que saber que los mandatos del Señor son para cada uno de nosotros y que no han dejado de estar en vigencia. Lo que Jesús hizo fue cumplirlos, porque nosotros no lo podemos cumplir. Usted puede mirarme a la cara hoy y decirme, pastor, yo le prometo que ya no voy a mentir, y mañana usted va a estar mintiendo. Le prometo, pastor, que yo ya no voy a robar, y usted se está trayendo mañana un clavo o un tornillo de la faena del trabajo. Dice, ellos tienen tanto, dice, bueno, no importa que tenga tanto, usted tiene que ser honesto y tiene que ser honrado. De lo contrario, está infringiendo la palabra del Señor. Y así muchas otras cosas que nosotros no le damos cumplimiento a la palabra del Señor. Y eso nos hace muchas veces desobedientes ante la presencia del Señor. Hoy día vamos a seguir avanzando y vamos a hablar un poco de la responsabilidad dependiente. De la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en dar batalla, en dar lucha, por cada una de nuestras actitudes y por cada uno de nuestros pecados. Porque la gente a veces tiende a decir, Señor, quítame esto, o Señor, sácame esto, o Señor, cámbiame esto otro, cuando realmente el Señor ha hecho una obra en nuestras vidas y lo que tenemos que hacer es nosotros ir mortificando el pecado. Pero dependiente absolutamente de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Usted se lo sabe de memoria estos textos. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué usted es salvo? Por gracia. Usted no tuvo que hacer ningún esfuerzo ni un sacrificio. El Señor fue a la cruz y le dio a usted la salvación. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. O sea, hay que creer. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Uno de los aspectos que debemos tomar en cuenta, hermanos, cuando nosotros leemos la Escritura, es que la gramática del Evangelio, siempre los indicativos van primero y los imperativos van después. En otras palabras, los hechos de nuestra redención en Cristo anteceden a los mandamientos de Dios. Y yo les expliqué un poquito y los interioricé a ustedes la semana pasada. Dios, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo procede? Él saca primero al pueblo de Israel de Egipto y después le da leyes. No les dio las leyes estando ellos en cautividad en Egipto, sino que primero los saca, los lleva al desierto, los prueba para ver lo que había en su corazón. Pero en ese momento Él le da y le trae las leyes para que ellos puedan guiarse y puedan vivir. Lo mismo ocurre en la vida del cristiano. El Señor nos hace libres de nuestra maldad, nos hace libres de nuestra pecaminosidad y luego Él espera que nosotros podamos cumplir su mandamiento. Por eso es que es
imposible que alguien que no conoce y no respeta la palabra de Dios pueda obedecer. Por eso usted le puede dar con la Biblia en la cabeza a sus hijos, para que ellos traten de entender la palabra. Pero si el Espíritu de Dios no ha hecho una obra en ellos, y si ellos no tienen temor y reverencia por la palabra, no les va a producir absolutamente nada. Porque no nos olvidemos que la palabra fue dada para un pueblo especial. Para el pueblo de Israel y por ende hoy día para la iglesia. Pero no para todo aquel que muchas veces duda y ofende y a veces hasta habla mal de Dios. Como bien señala el escritor Sinclair Ferguson, él dice: las exhortaciones de la Escritura se encuentran enraizadas en el rico suelo de la gracia. Un buen ejemplo lo encontramos en Romanos. Escuchen el dato que le voy a dar. Los primeros 11 capítulos de Romanos suman un total de 315 versículos en los que Pablo explica con lujo de detalle los hechos del Evangelio. En esos primeros capítulos de Romanos, Pablo está manifestando todo lo que es ley, todo lo que es gracia, está trayendo y resumiendo el Evangelio en los primeros 11 capítulos. Está trayendo todos los indicativos, todos los detalles. En esa sección solo aparecen unas 6 exhortaciones a los mandatos. Pero a partir del capítulo 12 de Romanos, encontramos una exhortación tras otra sobre cómo vivir a la altura de nuestra identidad en Cristo. O sea, ahí están puestos los imperativos. El Señor de alguna manera hace una obra gloriosa a través del Espíritu en nuestras vidas. Nos revela, nos muestra, nos llega a nosotros a través de la predicación, la exposición de la palabra, llega el Evangelio. ¿Para qué? Para que luego, como dice Pablo, nos da los imperativos, los indicativos, aquellos que tienen que ver con la conducta del cristiano. Con la conducta. Porque si primero nosotros no entendemos que somos pecadores, ¿cómo vamos a entender que tenemos que arrepentirnos? Ahí está nuestro error. El error que comete mucha gente, que pone la carreta primero y pone los bueyes atrás. ¿Cree usted que puede trabajar una carreta primero y los bueyes atrás? No, ¿cómo es el orden? Los bueyes van delante y la carreta va detrás. Bueno, nosotros muchas veces queremos al explicar y al traer la palabra, y como digo, a tratar a veces de meter la palabra en la familia, queremos de alguna manera que ellos hagan todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Primero están allí los reglamentos, primero tienen que entender que es un pecador, para que luego entienda de qué tiene que arrepentirse. Porque la mayoría de la gente se siente que son buenas personas. Pues si yo no le hago mal a nadie, no hablo mal de nadie, ayudo cuando puedo, y piensan que por ese motivo prácticamente tienen ganado el cielo. No es así. Cada uno de nosotros, cada persona que nace en este planeta Tierra, desde el niño que nace hasta el viejo que muere, están todos infectados con el pecado. Todos, desde el niño que nace hasta el viejo que muere, ya trae en su ADN, ya trae en su vida, hermano, eso. Y usted dirá: pastor, así de serio, así de serio. Y aun cuando usted no sea un teólogo, usted se puede dar cuenta cómo. Cuando va el niño, el nieto a la casa del abuelo o de la abuela. Estoy hablando de niños de 3 años. Y él va y rompe un chiche del abuelo o de la abuela. ¿Cuál es la actitud de ese nieto y esa nieta cuando hace eso? ¿Qué hace? Se esconde. ¿Quién le dijo que había hecho algo malo? En su interior. En su interior sabe que tiene que esconderse porque actuó de mala manera. Bueno, el ser humano de forma innata sabe en su interior que necesita arrepentirse. Lo sabe. Pero nuestra dureza de cabeza y de corazón a veces no nos lleva a tratar de dar el paso a entender. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos autojustificamos. No, si yo soy buena persona. Yo doy limosna, yo soy buen tipo. Esa gente así es un poco difícil acercarse a Dios, mientras no le mostremos que realmente son pecadores. Y cuando hablamos de la palabra pecador, estamos hablando de alguien que erra al blanco. Estamos hablando de alguien que va contra los principios de Dios. Contra los principios de Dios. Entonces necesita arrepentirse porque en algún momento de su vida ha violado los mandamientos del Señor.
Por lo tanto, si bien es cierto que somos salvos por medio de la fe, esa fe por medio de la cual somos justificados nunca viene sola, sino que viene acompañada de las obras que evidencian que se trata de una fe genuina. El Señor fue claro y Él dijo, el árbol se conoce por sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. Así que, ¿qué dijo el Señor hablando de los falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis. Ni siquiera nos manda a tener tremendo discernimiento. Él dice, por sus frutos los conoceréis. Yo le puedo decir a usted y le puedo dejar caer a usted un tremendo currículum. Y yo le puedo decir, hermano, yo soy acá, yo soy allá, yo manejo esto, manejo lo otro. Pero en la práctica, ¿usted ve que todo lo que yo le digo es verdad? A veces no es así. A veces tenemos gente dentro de las mismas congregaciones. A veces tenemos liderazgo que de alguna manera presentan algo que ellos mismos no son. Por eso el Señor fue claro y dijo, hagámosla corta, en otra palabra dijo el Señor. ¿Cómo ustedes van a conocer un falso profeta? Por su fruto. Yo le he enseñado a ustedes en la clase de teología que el profeta tenía uno de los requisitos, era que su palabra tenía que cumplirse. Porque si no se cumplía, era considerado un falso profeta. Así que dígale que está a su lado, por su fruto lo conoceré. Por su fruto lo conoceré. Si alguien dice ser un cristiano, tiene que tener frutos dignos de un cristiano. ¿Qué es lo que dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos de ustedes esta semana hicieron una buena obra? Levante la mano. ¿Cuántos hicieron una buena obra? Gloria al Señor. ¿Cuándo una obra es buena? Cuando glorifica a Dios. Si yo meto la mano en mi bolsillo y saco 5,000 pesos. Bueno, 5,000 pesos ya son escasos hoy día, ya casi de 10 y de 20. ¿O no? Veo poco de eso en la frente y yo por eso digo son escasos. Si usted saca hoy día un recurso de su bolsillo y se lo entrega a un hermano, y entonces usted siente, wow, hice algo maravilloso hoy día, hoy estuvo bueno lo que hice, soy un buen tipo. ¿Eso está glorificando a Dios? No. ¿Por qué? Porque se está glorificando y levantándose y ensalzándose usted mismo. Para que una obra sea buena, tiene que tener la finalidad de glorificar a Dios. O sea, yo ayudo a mi hermano no porque él me dé las gracias, o porque él va a decir, oh, Giovanni es súper espiritual, mira lo que hizo, me ayudó, me regaló. No, sino que yo lo hago con el fin de que el nombre de Dios sea glorificado. Que se cumpla la palabra, que si alguno de ustedes ama a su hermano, debe estar dispuesto a dar la vida por su hermano. Entonces se glorifica el Señor en la obra que yo estoy haciendo, porque todo lo demás lo estoy haciendo tal vez con un fin equivocado. Y es que me traten bien, es que me respeten, es que me valoren, es que vean que yo soy buena persona. El problema con el legalista pasa justamente por eso. ¿Qué dice 1 Corintios 9:24? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. El problema de todo cristiano legalista no radica en que insta en los mandamientos de Dios, sino en que pone el caballo detrás de la carreta. El mismo apóstol afirma que el hombre es justificado por la fe. Levánteme la mano todos los que aquí fueron justificados por la fe. Amén. ¿Alguno de ustedes derramó sangre por su salvación? No. Fuimos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y esto nos exhorta una y otra vez a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que nos dice 1 Corintios 9:24? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Así que corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuántos saben que en nuestra carrera, en nuestra peregrinación en el Evangelio, en esta vida, un día vamos a ser galardonados? ¿Cuántos saben eso? Entonces trabaje para la obra del Señor. Trabaje para la extensión del reino. Así que, amado, 2 Corintios 7:1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, vaya con su Biblia, ¿qué dice?
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, promesas de redención y promesas de vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Lea esa partecita ahí. ¿Qué tenemos que hacer? No dice Él nos limpiará. Dice limpiémonos. O sea, ¿de quién es la labor y la responsabilidad? No nos diga nosotros porque ahí usted me está metiendo a mí, no. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, dígalo, aunque le cueste, dígalo. Mía, la responsabilidad es mía. Y yo no puedo andar culpando a nadie por la vida. Oh Señor, la mujer que me diste no me la hace fácil. Para nadie es fácil. El hombre que me diste no me la hace fácil. Para nadie es fácil, hermano. Para nadie es fácil. El mismo apóstol Pablo, en más de alguna oportunidad, manifiesta su necesidad, aún cuando él era un teólogo prominente, hermano, de que nosotros aprendemos hoy día. Él en 3 oportunidades le dice al Padre, que le quitara el aguijón que él tenía en su vida, y el Padre le dice solamente, bástate mi gracia. O sea, confórmate con que te salvé, que eso te haga feliz, que eso te vigorice, que eso te ayude para seguir. Y que eso tiene que ser también en cada uno de nosotros, hermanos, un aliciente. La salvación es algo glorioso que Dios te ha dado. Amén. Tal vez Dios todavía no te da un vehículo, un carro último modelo como tú quieres. Tal vez no vives en un prestigioso lugar en la ciudad de Antofagasta. Tal vez no tienes muchas cosas que tú anhelas, pero ¿sabes lo que tienes? La salvación. Amén. Y la salvación es un regalo de Dios. Y no es como que, Señor, me sale una gripe, me sale un resfrío. No, la salvación es grande porque tú ibas al infierno. Yo sé que eso nos saca mucho a mí. Pero nosotros íbamos al infierno, hermano. Por nuestra pecaminosidad, por nuestra rebeldía. Íbamos al infierno y el Señor decidió a través de la fe darnos el regalo de la salvación. Y eso tiene que hacer de nosotros una iglesia agradecida. Amén. Así que, amados, puesto que tenemos promesas, léalo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Nosotros ya hemos hablado del término carne. ¿Qué significa carne? Significa todo lo que tiene que ver con nuestra pecaminosidad. Todo lo que me impide servir al Señor. Todo lo que me impide creerle. Todo lo que me impide la santificación. Tengo que irme limpiando. Tengo que ir despojando. Tengo que ir siendo cada día mejor persona. Toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y 1 de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda forma de mal. Así que, hermano, es el creyente el que corre. ¿Quién es el que corre? El creyente, Pablo lo dice. El que se limpia y el que se abstiene. Tratar de obviar nuestra responsabilidad en la santificación progresiva sería negar la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Yo le he explicado a ustedes más de alguna oportunidad que la santificación tiene que ver con 2 etapas. La santificación posicional. Cuando nos arrepentimos, Cristo nos cambia del reino de las tinieblas al reino de los cielos, ahora al reino de su Padre. Nos cambia de posición, ahora somos hijos de Dios, después de haber sido hijos del diablo, de haber servido al pecado, a la maldad, ahora somos hijos de Dios. Esa es la santificación posicional. Y ahí se nos justifica y se nos declara justo de ahí para adelante. Pero desde ese momento en adelante viene la santificación progresiva y esa es pega de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que ninguno puede decir, oh Señor, es que tú sabes, porque la gente tiende a justificarse y dice, el Señor me conoce. Como si con eso fuera suficiente. Si Él nos conoce a todos nosotros, eso no es excusa. El Señor sabe que soy débil, dice otro. Son excusas. Excusas que podríamos llamar hasta excusas baratas. Si Dios lo llamó a usted, si Dios le regaló la salvación y si Dios le da la oportunidad a usted de estar sentado en la silla de una iglesia semana tras semana, es porque Dios sabe que usted puede avanzar. Amén. Y que usted puede vencer el pecado. Tratar de obviar nuestra responsabilidad sería negar la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo podemos compaginar la obra de Dios en nosotros con nuestro obrar en lo que respecta a la santificación? ¿De quién depende a fin de cuentas nuestro crecimiento en gracia?
¿Del Espíritu Santo o de nosotros? De nosotros. Pero dependiente siempre del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le habla a su hijo Timoteo y le habla del ejercicio de la piedad. Me recuerdo que el presbítero Josué estuvo meses hablando de esto. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No le estoy diciendo que ir al gimnasio sea malo o que hacer ejercicio sea malo, es buenísimo, hágalo. Porque eso le va a ayudar a usted a mantener, ¿verdad?, sus huesos, que no se le atrofien, que no de alguna manera se le vayan lastimando, y manténgase activo. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Aquí no deja ninguna duda en cuanto a nuestra responsabilidad en lo que respecta al crecimiento en gracia. Nosotros, lo mismo que Timoteo, debemos ejercitarnos para la piedad. Y no se trata de una sugerencia ni un buen consejo, sino que es una orden. Es una orden. Es una orden que Pablo de alguna manera está manifestando. Ejercítate. No le está diciendo si puedes, hazlo. O si estás de ánimo, o si estás de humor. Él le da una orden imperativa. Dice, ejercítate para la piedad. Hay algo que todos nosotros debemos hacer si queremos experimentar el progreso en nuestra vida cristiana. ¿Cuántos de los que están aquí esta mañana les interesa progresar en la vida cristiana? Amén. ¿Seguro que les interesa progresar? Amén. Pablo usa una buena ilustración para entender la importancia de tu esfuerzo. Así como un atleta no puede comenzar a entrenar 2 semanas antes de la competencia y puede esperar tener un buen desempeño. Miren lo que nos pasó a nosotros en la selección chilena en la Copa. Un verdadero desastre. No echamos la pelota dentro de un arco que tiene ¿cuántos metros? Bueno, desastre. No se puede pretender lograr buenos resultados con tan poca preparación. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, Pablo dice que el atleta tiene que prepararse. No puede 2 semanas antes de una competencia recién empezar a tratar de bajar la guata, recién empezar a tratar de desarrollar los músculos. Él tiene que estar siempre preparado. ¿Se entiende? Entonces usted dirá, bueno, ¿yo qué tengo que ver aquí, pastor, en esto? Tiene mucho que ver. Porque Dios diariamente quiere usarnos en diferentes áreas de nuestra vida. Usted no solamente se centre, como mucha gente se centra, en el trabajo en la iglesia, en el púlpito. En la mayoría de las iglesias pentecostales la gente lo único que quiere y le interesa es llegar al púlpito. Ustedes no saben la responsabilidad que tenemos nosotros los que trabajamos en el púlpito. Tremenda responsabilidad que muchos a lo mejor no quisiéramos ni tener. Pero en cada área de su vida donde Dios a usted lo tiene, usted tiene que estar siempre preparado para toda buena obra. En la universidad, ¿cuántos van a la universidad aquí? En la universidad, en el liceo, en el instituto, en el trabajo, en la locomoción colectiva, en el almacén, cuando usted va, en todo lugar siempre tenemos que estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Entonces tenemos que estar preparados. Un atleta no puede comenzar a entrenar 2 semanas antes de la competencia y esperar tener un buen desempeño. Así tampoco los creyentes podrán esperar un buen desempeño y crecimiento a menos que se ejerciten regularmente para la piedad. Y esta realidad nos lleva de vuelta a la pregunta que planteamos en el comienzo. ¿Cuál relación existe en nuestra responsabilidad y cuál es la obra que Dios realiza en nosotros? Veamos qué dice el Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En este versículo observamos las 2 actividades que entran en juego en nuestra vida espiritual. Primero, edificar un carácter cristiano. Edificar un carácter cristiano que Dios a través de su palabra lo está haciendo. Segundo, mantenernos velando por causa de las tentaciones. El Señor mismo se lo dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación, porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne, dijo él, es débil. Debemos edificar y también debemos velar.
Ahora bien, David dice claramente que si no es Dios el que edifica la casa, el trabajo que hagamos será en vano. Lo mismo ocurrirá si Dios no es el que vela por la ciudad. Así que la edificación de la casa y el cuidado de la ciudad dependen finalmente de Dios. Pero tengo que insistir en que eso no elimina nuestra responsabilidad de edificar y velar. Poniéndolo de otro modo, Dios es el que edifica y Dios es el que vela. Pero no debemos perder de vista que nosotros no somos meros espectadores del proceso, lo que yo decía al principio del servicio. No podemos quedarnos relajados sabiendo, sí, Dios está al control. Dios está al control de todo, entonces me quedo echadito en la casa. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a aprender? ¿Para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a orar? Si Dios está al control de todo. Es un error garrafal, hermano, porque cada uno de nosotros tiene que ser parte activa en el reino. Parte activa en el reino. Parte activa en la obra del Señor. Esa dinámica entre tu dependencia de Dios y tu responsabilidad está en la Escritura. Veamos lo que dice Proverbio 2, del 1 al 6. O sea, Dios hace su parte gloriosa y espiritual, mas nosotros tenemos que hacer nuestra parte práctica. Proverbio 2, del 1 al 6. Hijo mío, ¿cuántos son hijos? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Para qué son los mandamientos? Para guardarlos dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído ¿a qué? ¿Cuántos aquí reconocen que necesitan sabiduría? Amén. Cuando hablamos de sabiduría, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de desarrollar diariamente el conocimiento que tenemos. Porque toda la teología metida en la cabeza es mero conocimiento. Y eso es ortodoxia. Yo les enseñaba antes a ustedes. Eso es ortodoxia. Pero cuando la ortodoxia no tiene ortopraxis, o sea, no se lleva a la práctica, no sirve de nada y nos hace solamente cabezones. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces tenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cuando el libro de Proverbios habla de temor del Señor, ¿qué es lo que es el temor del Señor? Es una profunda reverencia por Dios. Levánteme la mano todos los que creen que hoy en día en la iglesia hace falta temor a Dios. Hace falta temor a Dios hoy en muchas iglesias. No hay reverencia, no hay respeto. ¿Qué es lo que significa la palabra reverencia? Lo contrario de reverencia es irreverente. Y alguien irreverente es alguien que carece de algún tipo de respeto o que no ve la autoridad de otro y no está dispuesto a someterse a otro, así que se convierte en una persona irreverente. Pero nosotros debemos tener profunda reverencia por Dios. Y la reverencia produce una vida que procura agradarle. Los creyentes debemos ser dominados por tal reverencia y asombro por causa de todo lo que Dios es. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros solamente por su gracia, hasta el punto que se nos mueve a querer vivir, que dice Colosenses 1:10. Vaya con la Biblia, Colosenses 1:10. ¿Cómo queremos y cómo debemos anhelar vivir? Colosenses 1:10. ¿Qué dice? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo tenemos que andar? Como es digno del Señor. ¿Y qué más dice? Agradándole en algunas cosas. Agradándole en lo que yo quiero. Agradándole en todo. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo voy a realizar una obra, tengo que pensar, ¿esto le agradará a Dios?
Cuando a mí me van a invitar a participar en algún tipo de evento, tengo que pensar, ¿esto le agradará a Dios? Cuando yo voy a acceder a algún tipo de tentación o algún tipo de oferta que se me hace, tengo que siempre pensar, como dice Colosenses, agradándole al Señor en todo. Si no tenemos esa clase de temor, es imposible crecer en santidad. Si no está esa clase de temor, es imposible que podamos crecer porque vamos a hacer todo humanamente. ¿Qué dice 2 de Corintios 7:1? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Ahora bien, volvamos a Proverbios. Para desarrollar ese temor se necesitan 3 cosas. En primer lugar, se requiere un espíritu enseñable. Dígale que está a su lado, debe ser enseñable. Debe ser enseñable. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Salomón está invitando a su hijo a recibir su enseñanza. Pero esa invitación solo será aceptada si el hijo cree que necesita ser enseñado. Mírenme a los ojos todos los que están aquí esta mañana. ¿Cuántos de ustedes reconocen que necesitan ser enseñados? Amén. Más de alguno habrá que dirá, bueno, pastor, yo no necesito mucho, yo también sé un poquito, he leído unos cuantos libros. Yo le he compartido a ustedes la experiencia que tuve hace muchos años. Porque aunque usted me vea joven, tengo 26 años de pastor. Y tuve una oportunidad, un diácono, que cuando venía alguien de visita a la iglesia y hacía alguna enseñanza, él murmuraba allá atrás y decía, eso yo ya lo sé. Eso yo lo he enseñado. Las personas que tienen ese tipo de actitud no van a aprender nunca nada. ¿Cuál debiera ser la actitud del cristiano? Debiera ser un cristiano dócil. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. La palabra mansedumbre tiene que ver con dejarse enseñar. Por ejemplo, si un ingeniero, ¿hay algún ingeniero aquí? Ahí hay uno, ¿eh? También ahí. Fernanda, el papá, ¿qué más ingeniero? Claudio, ingeniero. ¿Qué más ingeniero? Allá, mi hermano. Mire cuántos ingenieros hay aquí. Si yo hago una invitación aquí a los ingenieros a que vengan a un curso de matemáticas donde se van a hablar de las matemáticas básicas, ¿ustedes vendrían? ¿Qué voy a aprender de matemática básica? ¿Se da cuenta? Por eso es que a veces, hermanos, seguramente va a declinar la invitación, pero no es por orgullo, sino porque no lo necesita en realidad. Pero esa misma lógica no se aplica a la vida cristiana y al estudio de la Escritura. Es muy difícil, hermano, y se lo digo yo que tengo muchos años de experiencia. Es muy difícil que un teólogo se siente a escuchar a otro teólogo. Es muy difícil. Porque tiene su preconcepto y tiene su mentalidad y muchas veces lo hacen, ¿por qué? Por orgullo. Por falta de reverencia y por orgullo. Porque cada uno de nosotros tiene que entender que aunque pasemos 40, 50, 60 o 70 años en la iglesia, siempre va a haber algo nuevo que aprender. Y así yo me preparo y me siento a escuchar a quien esté por delante, porque el Señor me ha enseñado que mientras yo más sé, tengo que ser más humilde. Así que dígale que está a su lado, sigue siendo humilde. Esta misma lógica no se aplica a la vida cristiana y al estudio de la Escritura. Nosotros permanecemos como discípulos del Señor por el resto de nuestras vidas. ¿Escuchó eso? Desde el día que nos convertimos y nos arrepentimos, nos convertimos en discípulos hasta el día que nos metan adentro del cajoncito. O sea, no debe cambiar nuestra actitud de discípulos por muchos títulos y diplomas que tengamos. Vamos a ser siempre discípulos del Señor.
Hay muchas cosas en la palabra que nosotros no entendemos como debiéramos entenderla. Y hay muchas cosas que sí las entendemos, pero que todavía no la aplicamos ni la vivimos en nuestra vida. ¿Sí o no? Porque tenemos mucho conocimiento, manejamos muchas cosas, cambiamos las palabras del hebreo al griego y las cambiamos del griego al español, hacemos muchas cosas. Pero ¿cuánto de eso vivimos? ¿Cuánto de eso practicamos? Necesitamos tener un espíritu enseñable permanentemente para conocer el temor del Señor, pero eso no es suficiente. En segundo lugar, Salomón nos dice que debemos tener una actitud diligente. ¿Cuándo nos motiva a buscar esa clase de sabiduría? Como se busca la plata y se escudriñan los tesoros. Así decía el proverbio, ¿no? Búscala como buscas la plata y escudriña el tesoro. ¿Qué le pasa a usted cuando pierde la billetera? Se levanta de donde esté. Se está comiendo sus manjares, se levanta porque la billetera está la plata. No, pero es por el camino. Ahí está. Por eso el Señor dice, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¡Wow! Donde esté lo más valioso para mí, allí va a estar mi pensamiento, mi tiempo. Eso es mi tesoro. Que cada día para nosotros sea la palabra del Señor nuestro Jesús. Amén. Amén. Debemos buscarla como se busca la plata y se escudriñan los tesoros. Otro proverbio dice, Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de conocer a algún perezoso? ¿Algún soñador? Que tiene solo las intenciones, las ganas, los sueños, los proyectos, pero que nunca los lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no es diligente. No es diligente. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear una mejor condición espiritual, pero no puede alcanzarla porque carece de diligencia. El paquete de la salvación incluye un gimnasio y motivación necesaria para poner todo empeño en tener un alma saludable, pero no servirá de nada si no la usamos para ejercitarnos en la piedad. Sea diligente. Si Dios le está desafiando a usted esta mañana y si Dios le está llamando a usted a cambiar su vida, no diga el otro domingo. No, hágalo ahora. Sea diligente ahora, tome decisiones ahora, porque el mañana usted no sabe si va a estar vivo. En tercer lugar, se refiere a una actitud dependiente. Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. La figura que Salomón nos está presentando es la del individuo que está en medio de problemas y necesita urgentemente que alguien venga a su ayuda. ¿A quién acude usted cuando está en problemas? ¿A quién acude usted cuando está en dificultades? El cristiano que es consciente de que todavía le falta que aprender y mucho que poner en práctica cristiana, suplicará a la inteligencia, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:3. Para que venga a socorrerlo. Como ya lo he dicho, somos dependientes y al mismo tiempo somos responsables. El teólogo John Owen, puritano teólogo del siglo XVII, dice de esta forma: algunos separan estas cosas como inconsistentes. Si la santidad es nuestro deber, entonces dicen no hay lugar para la gracia. Y si es un resultado de la gracia, entonces no hay lugar para el deber. Pero escuchen, nuestro deber y la gracia de Dios no se oponen en absoluto en este asunto de la santificación. Nosotros no podemos llevar a cabo nuestro deber sin el poder capacitador de la gracia. Ni Dios nos da su gracia para otra cosa que no sea para que podamos llevar a cabo nuestro deber adecuadamente. Romanos 8:31, ya voy cerrando con eso. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? ¿Qué le pasa a los que viven conforme a la carne? Moriréis. Romanos 8:31, ¿está bien? Me he equivocado el texto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál será el resultado? Viviréis. Viviréis.
Si hasta ahora tu vida ha girado en torno a la carne, haciendo tus propios planes, haciendo tus propios proyectos y dejando a Dios de lado, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar y te va a destruir. Pero si nosotros por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne, viviremos. Más si por el Espíritu. O sea, la dependencia, hermanos, del Espíritu Santo es vital. Es vital. Y hay algo que muchas veces, hermanos, se reclama, y hay algo que muchas veces lo critican, y yo lo he compartido con ustedes. A los reformados se les critica de pecho frío. Y yo he recibido críticas directas de mucha gente. Que los reformados somos bíblicos, somos cabezones, somos teólogos, pero somos pecho frío, dicen ellos. Porque muchas veces no mostramos nuestras emociones, y a veces nuestras emociones están en otras evidencias a veces descontroladas. Y yo he compartido y he enseñado esto, que el cristiano tiene que tener un equilibrio entre lo que sabe, lo que siente y lo que vive. Si hay un desorden, se produce un desequilibrio. Corta la grabación, mira. Si hay un